Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. La muerte de un niño que padecía hemofilia y al que la nueva EPS le negó el medicamento necesario para el tratamiento de la enfermedad tiene consternado al país, pero causó, Alejandra, mucha más consternación e indignación la respuesta que sobre este caso dieron en las últimas horas el presidente de la República y el ministro de Salud. Contémosle a los televidentes qué fue lo que pasó. El presidente Petro y Jaramillo aseguraron en medio de un consejo de ministros que Kevin tuvo un accidente cuando montaba en bicicleta y que los niños con hemofilia como él tienen que estar restringidos a muchas actividades y advirtieron que la familia debe prevenir estos hechos, pues sus afirmaciones desataron una ola de reacciones de rechazo. 6 horas después de que los habitantes de Charalá despidieran al pequeño Kevin Acosta, que según su mamá murió por falta de medicamentos de la nueva EPS para tratar su hemofilia, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, dio su versión sobre la muerte del niño, con una explicación que ha causado polémica en el país. La información que tenemos es que tuvo un accidente cráneoencefálico. El niño tuvo este accidente en una bicicleta y es entendible que los niños que sufren de hemofilia pues tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento y por supuesto un tema hemorrágico grave. El presidente Gustavo Petro respaldó al ministro y aseguró que en este caso hubo un problema de prevención, incluyendo a la mamá de Kevin. El esfuerzo está en prevenir. ¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? Pues en primer lugar, obviamente, la familia. Si se educa más, pues está en mejores condiciones de prevenir. Si un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos. Es un tema de prevención, pero hay que saber, pues si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no nacen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia. Pero el tema de la entrega oportuna de medicamentos, en el caso de Kevin, tampoco lo descarta el gobierno. Lamentable lo que pasó con Kevin. Habrá que hacer una investigación muy detenida, presidente. Y si la responsabilidad recae en alguno de las personas que no hayan atendido adecuadamente este caso, por supuesto, ¿no es cierto? Ténganlo por seguro que lo investigaremos a fondo. Dicen que hasta el 12 de diciembre recibió la medicina que corresponde, que es una medicina también específica, la entregó la nueva EPS. La nueva EPS, esto hay que investigarlo, afirma que fue trasladado por su familia del Huila hacia Santander, se perdió la conexión, hay que confirmarlo, investigación, y a su regreso al Huila tuvo el accidente. Luego se encuentran 2 causas agravantes, el que no había tomado el medicamento y el que se monta en una bicicleta y se cae. Esto es a investigar a fondo. El presidente dijo que si la causa por la cual no se le dio el medicamento a Kevin es por falta de conexión, hay responsabilidades individuales que deben aclararse. Pues una de las primeras en reaccionar fue la propia madre de Kevin. Lo hizo en Noticias Caracol en vivo. Allí dijo que es injusto que la señalen como la responsable del accidente. Para ella, el presidente Petro habla de lo que no sabe. Sentí mucha rabia, mucha impotencia, o sea, mucho dolor, más del que estoy sintiendo. Son unas personas inconscientes que no respetan ni el dolor ajeno, ni el dolor que ellos me han causado a mí, porque prácticamente ellos me causaron este dolor. Estas son las palabras de indignación de una madre que hace menos de 24 horas despidió a su hijo de 7 años en Charalá, Santander, después de luchar para que el sistema de salud le salvara la vida.
Por medio de redes sociales, se enteró de las primeras respuestas del ministro de Salud y del presidente Petro frente a lo que le ocurrió a Kevin. Que deje de hablar lo que no debe hablar o lo que él no sabe. Y que por culpa de él es que están acabando las IPS, que no sea tan inconsciente y tan doble, tan porquería, porque pues hay mucha gente que ha muerto por falta de un medicamento, hay mucha gente que necesita un medicamento. Dice Judy que desde diciembre cada semana le pedía a la nueva EPS que le garantizara el suministro del anticoagulante vital para tratar su hemofilia, pero nunca le entregaron el medicamento. Según ellos, culpa mía. Cuando él no murió por un golpe, él murió por falta de un medicamento, más no por el golpe que él tuvo. Eso es injusto porque según ellos están diciendo que eso es culpa mía, cuando él no murió por el golpe y no murió por falta del medicamento. Y sobre todo Petro, que anda hablando lo que él no sabe, lo que él no le consta. Estos medicamentos pueden costar en el mercado unos 21 millones de pesos, una cifra imposible de alcanzar para ella. Un medicamento muy costoso que no lo podía comprar, o sea, no tenía los recursos para comprarlo, porque donde yo hubiera tenido para comprárselo y colocárselo sin estar rogando a una EPS o a un gobierno que me subsidiara ese medicamento, se lo hubiera comprado y se lo hubiera administrado, pero lamentablemente yo no tuve... Claro. Yo no tuve esa oportunidad de comprarle y de salvarle la vida a mi hijo. Judy contó que durante esos 2 meses de espera, Kevin echó de menos la inyección porque siempre estaba pendiente de su tratamiento. Le decía yo, papi, mañana vamos. Mami, mañana tenemos cita. Yo le decía, sí, papi, mañana tenemos una cita. O vi a llegar los enfermeros o la cara. Mami, ¿me van a chuzar? Sí, papi, lo van a chuzar. O sea, él ya tenía conocimiento de todo, ya cuando llegaban a ponerle el medicamento, cuando íbamos a cita, cuando le iban a hacer exámenes. La angustia no para en la familia de Kevin, porque otros 4 primos que padecen la enfermedad tampoco están recibiendo los medicamentos. Estamos con el mismo medicamento emicizumab, los cuales también estamos sin la respectiva aplicación desde el mes de diciembre del año 2025. Nos estamos viendo afectados y la respuesta de la nueva EPS es ninguna. Esperar y que no hay convenio con ninguna IPS especializada que nos entregue nuestro debido tratamiento. En Charalá, vecinos y amigos de la familia de Kevin despidieron al niño con globos blancos, caminando por las calles del municipio y pidiendo su descanso eterno. Asociaciones médicas que se dedican a la investigación y tratamiento de la hemofilia dicen que aunque esta es una enfermedad huérfana, no es impedimento para que los pacientes lleven una vida común siempre y cuando se les brinde la aplicación oportuna de los medicamentos por parte del sistema de salud. En la hemofilia, la sangre es la protagonista. Así se ve el proceso de coagulación de la sangre cuando una persona no tiene esta patología. Ante cualquier herida, el cuerpo reacciona rápido y logra evitar un sangrado extremo. Pero el panorama cambia cuando una persona padece esta enfermedad. Así ocurre el proceso en su interior. Cuando se presenta una herida o un traumatismo, el cuerpo no logra producir la coagulación suficiente para detener el sangrado. La lesión, ya sea interna o externa, puede permanecer abierta por más tiempo de lo normal y generar complicaciones. Por eso es indispensable que cada paciente reciba un medicamento conocido como factor. Este tratamiento reemplaza la proteína que el cuerpo no produce adecuadamente y les permite llevar una vida sin mayor contratiempo. Una persona que recibe el tratamiento tiene la posibilidad de desarrollar su vida lo mejor posible. Claro, hay que tener precauciones, tampoco es como hacer una vida sin preocupaciones, pero sí nos dice que no podemos limitar los derechos de las personas. En la actualidad, los pacientes en Colombia logran una larga trayectoria de vida realizando actividades del común e incluso deportivas, gracias a los medicamentos que tienen alto costo. Se trata de que esos niños se les brinde oportunamente esa profilaxis con el medicamento para que puedan llevar una vida lo más normal posible. ¿Pero qué pasa cuando un paciente con esta condición interrumpe el suministro del medicamento? Es algo que yo mismo he vivido en carne propia. Cuando uno deja de recibir el medicamento, el cuerpo empieza a fallar porque hay sangrados por todos lados, microsangrados.
en la piel, en los músculos, en las articulaciones, en los huesos, pero en casos como el de Kevin, desafortunadamente, siendo niño, un niño libre, un niño que estaba ejerciendo sus derechos de niño, que es jugar, tuvo un accidente y se golpeó la cabecita. Y esto generó que, como no tenía nada para poder evitar sangrar, porque no se le está dando su medicamento, sangró y esto lo llevó finalmente a la muerte. ¿Cuánto puede resistir un paciente con hemofilia sin medicamento, sin el factor inyectable? Puede durar entre 1 y 2 semanas antes de necesitar la siguiente dosis para evitar sangrar. En este comunicado, la Sociedad Colombiana de Pediatría rechazó los señalamientos del gobierno, asegurando que las familias no son responsables de los cuidados médicos de los pacientes y que debe ser el Estado el que debe garantizar el derecho a la salud. Insisten en que ningún padre o madre debe vivir el dolor de perder a un hijo mientras lucha por sus tratamientos. Y en el deporte de alto rendimiento, donde el contacto y el riesgo físico son constantes, hay historias de pacientes con hemofilia que han desafiado todos los límites. El ciclista británico Alex Dowsett, diagnosticado con hemofilia severa, compitió en la élite mundial. Participó en grandes vueltas como el Tour de Francia y llegó a ser récord mundial de la hora. En el remo adaptado, Ed Fuller, quien también padece hemofilia moderada, ha competido en certámenes de alto nivel como los Juegos Paralímpicos de 2024 y el Campeonato Mundial de Remo. Ambos tienen algo en común. Más allá de su diagnóstico, un tratamiento continuo y eficaz que les permitió llegar a lo más alto de sus disciplinas. Pero hay historias que no ocurren lejos, también están aquí, en Colombia. Jefferson Ángel fue diagnosticado con hemofilia a los 9 meses de edad. Hoy es deportista de alto rendimiento en parapowerlifting. Es la modalidad paralímpica de levantamiento de pesas para deportistas con discapacidad física en las extremidades inferiores. Jefferson, buenas tardes, gracias por estar con nosotros y por compartir su testimonio. Quisiera comenzar, ¿usted cuántos años tiene? ¿Y qué ha significado para usted vivir con hemofilia desde la infancia? Bienvenido. Buenas tardes. Tengo 37 años de edad. Soy diagnosticado a la edad de 9 meses con hemofilia severa y practico el parapowerlifting desde hace 4 años y medio. Y retomo un poco la pregunta de Ana Milena, ¿qué ha significado para usted vivir desde los 9 meses y hasta los 37 años con hemofilia, Jefferson? Es un proceso muy largo y muy difícil, porque presentamos muchos casos de sangrados. En mi caso, pues, así como los tuvo Kevin, tuvo inhibidores, lo cual los tengo yo. Eso significa que la aplicación del medicamento, del factor, no hace su efecto. Es decir, se pueden provocar sangrados espontáneos estando fácilmente acostado en una cama. Sí, Jefferson, eso es... Entonces, pues... Eso es en cuanto a los riesgos. Entonces, ¿qué le permite a usted practicar este deporte de manera segura? Que lo ha hecho ya durante tanto tiempo. Pues, lógicamente, tener un buen tratamiento, eso es primordial, ya que mejora la calidad de vida para todos los pacientes diagnosticados con esta enfermedad. Jefferson, en medio de todo este debate actual, de lo que usted ha podido ver a través del registro de noticias, ¿cómo lee la situación? ¿Esas complicaciones que tuvo Kevin se originan por la actividad física o por el tratamiento, o mejor, la falta del tratamiento oportuno? Lógicamente, pues el tratamiento, como les decía anteriormente, para nosotros es vital. Si no hay un buen tratamiento, cualquier golpe que se genere, sea en una articulación, sea en la cabeza o sea intestinal, va a provocar un sangrado. Pero si tenemos cubiertos con el tratamiento en ese momento, pues no va a ser tan grave y pues podemos salir de eso fácilmente, sin necesidad de que se vaya a extremos como lo que le acaba de pasar al joven Kevin en este momento, que fue la muerte para él. Entonces, un buen tratamiento, lógicamente, nos salva de mucho. Jefferson, yo creo que usted alcanzó a escuchar, y sé que tal vez en la mañana el presidente Petro dijo: a un niño hemofílico no se le deja subir a una bicicleta.
El ministro de Salud dijo, los niños tienen que estar restringidos a algunas actividades. ¿Usted qué piensa a propósito de su experiencia sobre esto? Pues la verdad me parece que es un Estado, un gobierno indolente, porque pues los niños necesitan desarrollarse libremente. Claro que sí, que pues si tenemos este diagnóstico tenemos que prevenir muchísimas cosas, pero el desarrollo de un niño en este tiempo, más en este momento que contamos con unos tratamientos adecuados, pueden salvar y pueden mejorar la calidad de vida de todos estos niños. Entonces, anteriormente le podían decir eso a las personas, porque a mí me lo dijeron. A mí me decían, como no haya tratamiento, que me tenía que quedar en la cama esperando que me llegara la hora de la muerte. Pero en este momento no. En este momento contamos con muchos tratamientos. Tengo entendido que Kevin tenía un buen tratamiento. Si se lo hubieran aplicado, créame que el niño estaría en este momento jugando. Y los niños en este momento pueden hasta jugar fútbol, cosa que pues, era contraindicado anteriormente. Para nosotros, la mejora de todo y para llevar una buena vida es el tratamiento como tal. Queda clarísimo. Es Jefferson Ángel. Muchísimas gracias nuevamente por su testimonio. Lo interrumpimos en medio del entrenamiento que usted tiene en el día de hoy. Adelante. Y gracias de nuevo por estar aquí en Noticias Caracol. Muchísimo gusto. Buena tarde. Gracias. ¿Cuál es su opinión de la reacción del gobierno tras la muerte del niño Kevin Acosta, que no recibía medicinas para tratar su hemofilia? Los leemos en @noticiascaracol. Y esa lucha de Kevin y de su familia es la misma de miles de colombianos a los que obtener una medicina por parte de la nueva EPS se les ha convertido en una real pesadilla. Las postales de esta desgracia las vemos en todo el país. Es uno de esos sitios a donde la gente acude por sus medicinas y en el que en este momento está Camila Olaya. Camila, ¿en qué punto se encuentra y cuál es la situación que se vive a esta hora y 12:49 minutos? Alejandra, primero decirle que el panorama que hemos tenido que registrar es realmente desesperanzador, sobre todo porque hasta este punto en el sur de la ciudad, en un dispensario de la nueva EPS, han llegado varios pacientes quienes salen inconformes. Ellos nos manifiestan que reclamar sus medicamentos se ha convertido en un verdadero calvario. Muchos de esos pacientes son adultos mayores con enfermedades crónicas y huérfanas, quienes indican además que llevan incluso un año sin recibir sus medicamentos completos. Y esta situación tampoco es ajena para los cuidadores, quienes afirman que todo este panorama ha puesto sobre todo en deterioro la salud de sus familiares. Escuchemos. Lo que debería ser un día más en un dispensario, hoy es un verdadero drama. La verdad es muy complejo. Yo vine, ¿qué día me dieron estas vitaminas? Pero me faltan las principales, que son las de las infiltraciones, que no me las han querido dar. Personas a la espera durante horas, algunos con bastón o caminador, fórmulas médicas en mano y quienes padecen de enfermedades crónicas, angustiados y frustrados. Yo tengo 2 estén en el corazón y los pulmones y el estómago, y no me han querido dar medicamentos hace un año. Que no hay en el momento, que no hay, me ha tocado, yo tengo mi pensión y me ha tocado meterla ahí en los medicamentos. No me han dado los medicamentos ni para el estómago, ni para el corazón, ni para nada. Hay quienes vienen por tercera vez en menos de una semana y temen que hoy tampoco les entreguen el tratamiento completo. Muchas veces no hay la medicina y realmente pues yo tengo demandado a la nueva EPS, pero tampoco me ha querido corresponder con la medicina. Y para los cuidadores de pacientes con enfermedades crónicas, el calvario es igual, como lo describe Margot Vallejo, quien lucha por los medicamentos de su madre de 84 años. Pero ha sido muy complicado para que les asignen los medicamentos, les asignen las citas. Es muy complicado, muy complicado. Muchos pacientes de cáncer se van deteriorando y se mueren. Niños, personas que todavía
se merecen estar vivas, se merecen todavía que calidad de vida y no la tienen. Mientras tanto, las personas continúan llegando con una sola esperanza: salir de acá con su fórmula completa. Pero en otras regiones del país el panorama no es distinto. Se volvió un disco rayado escuchar a las personas que van a las sedes de la nueva EPS decir que no les dan sus medicinas, que no los atienden, les toman del pelo. Es la indolencia total, Alejandra. Mire, enfermos de diabetes, del corazón, de cáncer, de muchas otras enfermedades que son calificadas como catastróficas, incluso tratan de reemplazar esos medicamentos comprando por su propia cuenta otras medicinas que son más económicas y que no necesariamente surten el mismo efecto. La situación de los afiliados a Nueva EPS en Antioquia es crítica. A la ausencia de entrega de medicamentos y la suspensión de los servicios médicos en varias clínicas por las deudas acumuladas se suma el cambio en los dispensadores de fármacos que genera caos y afecta a más de 335.000 usuarios. Hace un año no le dan el medicamento, un anticoagulante a mi mamá, que es de corazón abierto, 300.000 pesos que hemos tenido que costear hace un año. Y mi papá sufre de cáncer de un mieloma múltiple y la quimioterapia no se la han dado. Se nos está tocando comprar todo, la insulina, la empaglifosina, la metformina. En Popayán el panorama no es muy diferente. Los afectados declaran que se encuentran entre la vida y la muerte, soportando dolores y síntomas para los que no reciben medicamentos desde hace meses. Muchos menores de edad que padecen hemofilia y no tienen acceso a los medicamentos se encuentran en UCI. El dispensario solamente entrega, como ustedes ven, puros pendientes, puros constancias de que nos van a entregar los medicamentos, pero eso termina perdiendo. Si hubiera tenido medicamento en ese momento, nada de eso hubiera pasado. A mí me ha llegado a sangrar la nariz cuando tengo medicamento y el sangrado es capaz de parar a los 2 segundos. Los afectados en Girardot exigen atención del gobierno nacional por falta de medicamentos. Desde octubre, cientos de pacientes no reciben sus tratamientos debido a la ausencia de un dispensario en esa ciudad, lo que los obliga a comprar costosos medicamentos. Piden la intervención urgente para garantizar su derecho a la salud. Y a mí no me dan los medicamentos desde el mes de noviembre. Me toca comprarlos y tengo también azúcar, el colesterol. Y desde noviembre no entregan los medicamentos, acá tengo los pendientes y lo que es diciembre, enero y febrero nada, y acá en Girardot está cerrado y hay mucha gente que se está muriendo. Pacientes con enfermedades de alta complejidad en Cúcuta también denuncian demoras en los dispensarios y falta de fármacos, una situación que pone en riesgo la continuidad de sus tratamientos. Le dan a uno un turno y le toca esperar 2-3 horas y muchas veces llega uno a la ventanilla y ya no hay una droga, véngase después que le queda pendiente. Del año pasado, en octubre, tengo un nieto que está especial y no le entregan los pañales, no le entregan medicamentos, no le entregan cremas. Y pues ya uno se desespera con tanta esta situación de la salud, ¿no? Mientras tanto, en los dispensarios nadie responde. Ahí es un aviso en la puerta, si arrienda esta oficina. Estas postales de dolor, ineficiencia y desastrosa administración de la nueva EPS intervenida por el gobierno han sido motivo de toda clase de informes por parte de entidades como la Contraloría, que siempre ha advertido que el pésimo manejo de la EPS más grande del país ha deteriorado la atención a sus más de 11 millones de usuarios. El ente de control viene advirtiendo desde hace varios meses que la nueva EPS desde enero de 2024 registra ineficiencias en el manejo financiero, lo que ha llevado a la profunda crisis de atención en salud que hoy presenta. En un documento de más de 300 páginas, la Contraloría advierte, entre varias cosas, que no se estaban realizando los procesos contractuales, auditorías y pagos necesarios para garantizar la continuidad del servicio para millones de usuarios, y que presionaban la caja de esa misma EPS, además de desconocer la totalidad de los estados financieros de la entidad. Y lo hemos reiterado, lo hemos dicho, lo hemos anunciado, lo hemos comunicado. Es muy difícil hoy para un país saber cómo está su realidad financiera del sistema si no tenemos en la ecuación
a la EPS, que agrupa más del 20% de los colombianos. Además de esa auditoría conocida en diciembre, es decir, hace 2 meses, ya se advertía que el no pago a los prestadores estaba asfixiando a esas IPS, deteriorando aún más el servicio de los usuarios, especialmente en la entrega oportuna de medicamentos. Tenemos esa información de varias fuentes, pero no tenemos, digamos, un diagnóstico real para que podamos definir como país si es solamente derivado del flujo de recursos, si es gestión, si es problemas de aprobaciones de medicamentos en INVIMA. O sea, ya el fenómeno, creemos nosotros desde la delegada, está instaurado multivariable. Aunque se conoció el plan de mejoramiento ante la grave situación de Nueva EPS, en su informe la Contraloría sentenció que la crisis financiera se agudizaba con más de 10 billones de pesos en hallazgos fiscales por manejos ineficientes, y lo que explicaba el deterioro en la atención de usuarios, quienes se quedaron mucho sin solución pese a interponer quejas. Estas nuevas medidas que tomó la intervención, que fueron compromisos que se derivaron no solamente del trabajo que se ha hecho con la Contraloría, sino del trabajo que se ha hecho con la Defensoría del Pueblo, en pocas semanas podamos tener, al hacer las solicitudes, algunas mejoras en la oportunidad y en la entrega de medicamentos para la población de Nueva EPS. Según la Contraloría, en las auditorías realizadas desde 2024, cuando inició la intervención del Estado a esa entidad, se desconocen los estados financieros, pues la documentación nunca se ha entregado completa. A las 12 de la tarde, 58 minutos, hablamos de otro tema que también preocupa a los colombianos, la seguridad. De hecho, en la encuesta Inbamer aparece como el problema que los consultados piden que sea solucionado con mayor urgencia. El debate de siempre es que mientras eso dicen las encuestas, las cifras de delitos cotidianos dicen otra cosa. A propósito del tema, hoy se conoció una encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá, tal vez la más grande que se ha hecho en los últimos años en la ciudad sobre este tema. Juan Andrés Beltrán, usted nos cuenta los detalles y los resultados. Buenas tardes. Mire, la encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá para el año 2025 hizo en total 20.038 encuestas, dando unos resultados positivos para la ciudad. Entre ellos, que la percepción de inseguridad disminuyó 3 puntos. También señala que el índice de victimización, es decir, las personas que manifestaron ser víctimas de algún delito, también disminuyó, y que los ciudadanos advierten sentirse más seguros en sus barrios. Sin embargo, aunque es en un porcentaje muy pequeño, los ciberdelitos pues sí se duplicaron, y es uno de los temas de los que llamó la atención para que tenga en cuenta la administración distrital. Los detalles de la encuesta a continuación. La percepción de seguridad en Bogotá divide a los ciudadanos. Mientras algunos dicen sentirse más tranquilos, otros aseguran que el miedo sigue presente en las calles. Que veo como más policías y eso en la calle cuidándole la seguridad de uno. Bastante crítica la situación, porque la inseguridad cada día se va acrecentando más. La encuesta de percepción y victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, realizada a más de 20.000 personas en las 20 localidades de la ciudad, revela una disminución en quienes manifestaron ser víctimas de algún delito, pasando del 15.3% en 2024 al 14.9% en 2025. Hemos logrado llegar a la zona del Sumapaz, que es una zona muy rural, pero también la hemos cubierto, y hemos generado pues lo que ustedes vieron en el día de hoy para sacar una gran conclusión, y es que tenemos que trabajar en una legislación que permita que la seguridad no sea como percepción, sino que sea algo cierto como tal, y que podamos atacar el delito en su esencia. Y así como disminuyó la victimización, también bajó la percepción general de inseguridad ciudadana, pasando del 69.3% al 66.2%. Ya uno no puede andar por ahí porque hay mucho ladrón suelto por esos lados. ¿Ha sido recientemente víctima de algún delito? No, realmente no, pero sí he visto muchos robos así en la ciudad. La percepción de seguridad en los barrios aumentó. El 43.6% de las personas considera que la zona donde vive es más segura, frente al 31.8% que consideró inseguro su barrio en el 2024. Bueno, yo pienso que la administración ha hecho un gran esfuerzo, pero necesitamos el concurso de todos. Creo que el delincuente va más adelante que la autoridad. Tenemos que prestar más atención a la cultura ciudadana. Y aunque ha disminuido según las cifras de la encuesta y de la policía, el hurto sigue siendo el principal delito que afecta a los capitalinos, seguido del cibercrimen, que se duplicó en el año 2025, pasando del 9.1% al 19.4%.
Mire, otro delito que disminuyó según esta encuesta es la extorsión, uno que aquejaba principalmente a los comerciantes. El alcalde Galán, por su parte, destacó estos resultados. Ha dicho que, si bien es cierto, son un aliciente para la ciudad, pues sí plantean unos retos muy fuertes para que la ciudad continúe con esta tendencia y pues atacando de frente a las organizaciones criminales en la capital del país. Esto dijo el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Yo creo que la encuesta nos refleja que tenemos resultados importantes, que en varios frentes vamos por buen camino para cambiar definitivamente la dinámica de la inseguridad en Bogotá, pero que todavía tenemos un camino largo por recorrer y todavía tenemos unos retos inmensos en seguridad. Entonces todavía no estoy tranquilo ni estoy confiado, para nada, lejos de ahí. Tenemos que seguir trabajando muchísimo más para que esto que empieza a reflejar la encuesta se multiplique y logremos por fin revertir por completo el problema de inseguridad en Bogotá. Mire, en medio de la presentación de esta encuesta, el alcalde también reveló que durante el 2025, 59 de cada 100 capturados por el delito de homicidio en flagrancia quedaron en libertad, por lo que ha insistido que desde el distrito plantean presentarle un proyecto a los nuevos congresistas que serán elegidos el próximo 8 de marzo para que tengan en cuenta, o sea, tenida mejor en cuenta la violencia al momento de actuar por cuenta de los delincuentes y de esta manera se pueda garantizar que estén tras las rejas y no se conviertan en un peligro para la sociedad. No, y es que esas cifras justamente, Juan Andrés, son las que desalientan y las que indignan a la ciudadanía. Gracias, Juan Andrés. Y como nosotros les decíamos, a pesar de las cifras, en muchas calles, muchas personas hablan de la seguridad como su principal preocupación. Un sector clave, los jóvenes. Noviembre y diciembre del 2025 dejaron una secuencia que se repite en distintos puntos de Bogotá. Un joven asesinado en Ciudad Bolívar tras intentar recuperar su celular. Otro intimidado con cuchillo y despojado de sus pertenencias. Semanas más tarde, en el norte de la capital, 2 disparos durante un robo acabaron con la vida de Jean-Claude Bossard. Casos distintos con un patrón en común. Jóvenes que en segundos pasaron de la rutina al miedo. La verdad sí me preocupa mucho la inseguridad aquí de la ciudad. Da hasta a veces mucho miedo salir de noche. O hasta en el día también puede pasar. Estábamos de noche y estábamos caminando, estábamos regresando de comprar y pasaron 2 motos y robaron a mi familiar. Más o menos uno va detectando las zonas en donde más roban, donde suelen pasar esto y no las evita. Las cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá muestran que en 2025 la mayoría de los delitos de alto impacto disminuyeron, 9 de 11 indicadores bajaron. Sin embargo, al revisar quiénes siguen siendo las principales víctimas, los jóvenes aparecen una y otra vez en los registros. Extorsión, homicidios, lesiones personales y robo a motocicletas. Y aunque varios delitos retroceden en los reportes, el hurto sigue siendo el punto más sensible, el delito que más golpea la rutina y alimenta la sensación de inseguridad. En 2024 se denunciaron más de 130.000 hurtos. En 2025 la cifra bajó, pero más de 109.000 jóvenes siguieron figurando como víctimas. Nosotros no tenemos ningún minuto perdido en la discusión de si hay una diferencia entre las cifras o la percepción. Aquí disminuimos las cifras para poder construir percepción y ese es el trabajo que hacemos todos los días. La comparación mensual refuerza esa paradoja. Menos denuncias, pero una alta concentración de víctimas jóvenes, especialmente en diciembre, cuando casi 9 de cada 10 robos denunciados los afectaron directamente. La distancia entre cifras y percepción no es nueva. Para expertos en seguridad, el problema no se resuelve únicamente con estadísticas a la baja. La percepción es la interpretación de lo que usted ve por los sentidos. Cuando usted ve en una esquina un morro de basura, ¿qué falta? Falta gobierno, falta acción, falta higiene y eso crea inseguridad. El grafiti callejero, no estoy hablando del arte callejero, estoy hablando del grafiti que deteriora las zonas. La Secretaría de Seguridad mantiene abiertas investigaciones en los hechos donde jóvenes han resultado asesinados o heridos durante robos, mientras avanzan procesos de judicialización contra bandas dedicadas al robo en distintos puntos de Bogotá. 1:06 p.m. En otras noticias, a medida que baja el nivel de las aguas en Montería, las autoridades iniciaron un plan de intervención que incluye jornadas de fumigación para prevenir la proliferación de enfermedades y el restablecimiento seguro de los servicios públicos en las zonas afectadas por las inundaciones. Johan Díaz, ¿cuál es la situación en los barrios?
Hola Ana Milena, buenas tardes. La situación es que poco a poco retorna la esperanza para decenas de familias que debieron salir de sus hogares por cuenta de la creciente del río Sinú. Por ejemplo, en el barrio Vallejo, donde me encuentro, poco a poco ha venido descendiendo el nivel de la inundación. Prácticamente más del 50% está ya seco, por eso se están haciendo actividades como recolección de inservibles o de escombros que quedaron por cuenta de la inundación, pero importante por parte de la Secretaría de Salud, están haciendo campañas de fumigación como control y contención a la cantidad de mosquitos que están presentes en la zona. Así amaneció la urbanización Vallejo en la margen izquierda del río Sinú en Montería, semanas después de la emergencia. El agua bajó en más del 50% del barrio. Ya bajando el nivel del agua, pero otras que ha disminuido muy poco, que son desde la carrera 21 hasta la carrera 26, entre la 18, 18A, 19 y 19A, para lo cual estamos pidiendo a la administración, a los entes encargados de esta emergencia, que nos traigan más motobombas para que el desagüe sea más rápido y no solamente para Vallejo, sino para los barrios aledaños como el Níspero, Caracolí, Dorado, Poblado, entre otros. Por eso la alcaldía de Montería comenzó la reactivación segura de las zonas afectadas que permitan el retorno de las familias. Y ya empezó en marcha en algunos sectores donde ya se hizo esa previa limpieza y recolección de esos residuos, que viene una fase de fumigación. La fumigación como medida de control y de mitigación para tratar de eliminar todos esos riesgos que tengamos producto de molestias sanitarias por el incremento en la densidad de mosquitos. Asimismo, se activó casa a casa el censo para determinar el número de familias damnificadas y las afectaciones que tuvieron por la emergencia. Ese censo puerta a puerta va a ser abarcando absolutamente toda la Comuna 1, verificando que estén realmente damnificados o verificando que en una casa que no haya sido damnificada estén familias damnificadas, porque eso también es una situación que nos puede pasar. Darle la tranquilidad a todos los monterianos de toda la Comuna 1, y por supuesto algunos barrios adicionales de la Comuna 2 y todos los damnificados, sea zona rural o sea zona urbana, que nosotros vamos a ir hasta allá y estamos haciendo ese censo. En varios sectores ya fue restablecido el servicio de gas natural. Entre tanto, la empresa Afinia evalúa el retorno del servicio de electricidad cuando las condiciones estén permitidas. Mire, para el sector productivo de la ciudad de Montería, en las últimas horas la alcaldía ha confirmado que luego de una conversación con el Banco Agrario se logró que se congelaran los créditos para campesinos y pequeños productores de la zona rural de Montería en medio de esta emergencia. Johan, gracias. 1:00 p.m, 9 minutos. Esas inundaciones que se han presentado durante más de 4 años en la subregión de La Mojana también han dejado grandes pérdidas para sectores ganaderos y agrícolas. Mateo Lenes, ¿cuáles son esas afectaciones que registran los productores? Alejandra, un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes. Primero, manifestar y ratificar que se sostiene y se mantiene la alerta roja por los altos caudales del río San Jorge y Cauca en la subregión de La Mojana y el San Jorge aquí en el departamento de Sucre. Manifestar, por ejemplo, que hoy se encuentran diferentes cultivos bajo el agua, de arroz, igualmente de maíz, de frijol y otro tipo de productos importantes en esta zona del departamento. Y es que la situación es grave porque, mire, esta temporada, que generalmente es de pocas lluvias en esta zona del departamento, era aprovechada por muchos campesinos y pequeños cultivadores para sembrar algunos productos. Hoy, con estas lluvias atípicas que se han registrado en esta parte del país, pues se encuentran realmente afectados por esta nueva emergencia. Las aguas del río Cauca que ingresan por el boquete de Caregato y que han desbordado caños, quebradas y humedales dejan unas 40.000 familias damnificadas y millonarias pérdidas en ganadería y agricultura. Hoy en nuestra parte de ganadería solamente el municipio de Ayapel tiene menos de 100.000 reses que tenía antes del 2021 por el rompimiento de Caregato. Entonces el llamado es al gobierno nacional a través del Fondo de Adaptación, el cual tiene 1.1 billones de pesos para las soluciones estructurales, las cuales recuperarían el lecho del río Cauca, que perdió una capacidad hidráulica de menos
de 5 y 8 metros de profundidad. En La Mojana piden alivios financieros que permitan la reactivación productiva y económica de este sector, donde continúan cultivando a pérdidas. Sobra tierras fértiles de cultivar arroz, maíz, lo que usted quiera sembrarle, y muy fértiles. Aquí hoy día, pues todo bajo el agua. Pues todo bajo el agua. Entonces, y también de las vaquitas, porque uno consiguió sus vaquitas y las ha conservado y todavía no quiere que se pierda, porque todavía ahí a duras penas les estamos, pero claro que muchos se están perdiendo. Además de las afectaciones en materia de agricultura por esos cultivos que hoy se encuentran bajo el agua y también los daños en materia de ganadería, en La Mojana se reportan daños importantes en materia ambiental. Ahí se necesita la reforestación y también la recuperación de diferentes ecosistemas. Estas están relacionadas con la fragmentación de hábitats, inicialmente, la pérdida de cobertura vegetal y de relictos boscosos, así como el desplazamiento de fauna silvestre. Aunque se está consolidando el censo oficial, se estima que en La Mojana son más de 5.000 ganaderos afectados y 30.000 hectáreas están siendo improductivas. El 37% de esta zona de Sucre son humedales permanentes y semipermanentes y la mitad del 63% restante de estos terrenos están bajo el agua. Desde la gobernación de Sucre avanzan con el censo para poder evaluar los respectivos daños en materia agrícola y ganadera, pero FENALCE, por ejemplo, que es la Federación Nacional de Cereales, ha dicho que son 50 hectáreas afectadas en el departamento de Sucre, haciendo referencia puntualmente a 3 subregiones, el San Jorge, la subregión de La Mojana y también Golfo de Morroquillo, y haciendo puntual énfasis también al departamento de Córdoba, son unas 2.000 hectáreas, lo que representan unos 700 cultivadores afectados por esta reciente y atípica temporada invernal en esta parte del Caribe. Colombia decide 2026. Faltan 18 días, 18 horas, 46 minutos y algunos segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando decidiremos en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Y desde esta semana en Noticias Caracol estaremos escuchando las propuestas de los candidatos presidenciales que aterrizarán directamente en la primera vuelta. Hoy el turno fue para Abelardo de la Espriella, quien habló de salud, de propuestas de seguridad y de cómo combatirá la corrupción. Hay que irse a las causas primeras de las cosas. En realidad el problema del sistema de salud es que no tenemos una política pública clara con respecto a la alimentación adecuada para nuestros niños y jóvenes. No tenemos una política clara sobre el deporte, que hay que volverlo una política de Estado. Y además de eso tenemos un grado de accidentalidad grandísimo en las motocicletas. Entonces, ¿qué propongo yo? Pensando a futuro, una política pública que permita que los niños se alimenten correctamente y que el deporte sea absolutamente necesario. Eso evita que esos niños y jóvenes de hoy sean en el futuro una carga para el sistema de salud. Pero si además nosotros le damos a los 12 millones y medio de motos que tienen solamente el 20% de ellos el SOAT, a los otros le damos un seguro obligatorio más barato, al 80%, y les hacemos unas vías propias para las motos, vamos a evitar la accidentalidad. Lo que más congestiona, no, la misma vía como si fuese una ciclorruta, pero una motorruta con organización de los moteros, a los que no podemos perseguir. Pero si nosotros organizamos a los moteros y le damos un SOAT, vamos a descongestionar el sistema de salud, porque el mayor número de accidentes que atiende el sistema es precisamente el de los moteros. Usted dice que va a recuperar en 90 días territorios críticos. ¿Cómo se hace eso? Lo primero que hay que hacer es retomar los territorios con la fuerza pública. Dicho de otra manera, tenemos que hacer presencia en lugares en donde el Estado desapareció para ser reemplazado por los grupos narcoterroristas y las bandas criminales. Miren, nosotros necesitamos renovar una alianza estratégica con los Estados Unidos de Norteamérica y con el Estado de Israel para dotar a nuestra fuerza pública, primero, de presupuesto para aumentar el pie de fuerza. Y no descarto traer a los veteranos y a los reservistas a que nos ayuden en el entretanto. Dos, un general retirado para manejar, claro, como hicieron los demás, por supuesto que han hecho otros gobiernos. Por supuesto que sí, no lo descarto. Hay que traer presupuesto, hay que traer armas de primera generación, tecnología, drones, inteligencia artificial. Vamos a quedar con la flota aérea en el suelo. Decir que la corrupción se va a acabar en un cuatrenio y que
se va a poder, digamos, tener ese dinero es bonito, pero es bastante ingenuo en el sentido de que hay muchos dineros. Por ejemplo, la Contraloría presenta los informes de recuperación de dinero y muy pocas veces el porcentaje de recuperación es muy bajo. Pero volvamos un poco al tema. Pero déjame decirte algo sobre la corrupción, si me lo permites. Sí, claro. Porque es que yo no vengo de la política, yo vengo de la empresa privada. Yo no soy un mercader de ilusiones, yo soy un empresario de realidades. Yo te digo que la corrupción se puede combatir, ¿cómo? Con un bloque de búsqueda anticorrupción, conformado por la UIAF, que es la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda. Tú tienes un software ahí que tú metes el dato del funcionario, cualquiera que sea, y ahí sale con cuánto entró y qué plata tiene la gente alrededor. Pero eso está sofisticado y está organizado para que no los pillen así. Pero escúchame, pero ya te voy a decir, porque aquí lo que ha faltado es voluntad política. Ojo, que la voluntad política y la determinación de un presidente es la que cambia las cosas. Usted es una persona frentera. Usted dice, yo soy frentera, sus contradictores le dicen controvertido. ¿Usted cómo garantiza que las personas que han sido clientes suyas no van a recibir beneficios en un eventual gobierno suyo? ¿Va a firmar algún tipo de compromiso de impedimentos? Pero es que están planteados. Es decir, además habría que verlo en cada caso particular, eso no se puede decir de manera general. Y yo, por supuesto, yo soy un hombre de leyes, yo soy un hombre que respeta el Estado de Derecho. Yo creo en lo que dijeron nuestros padres fundadores, y ahí está toda la filosofía de lo que tenemos que defender los colombianos. Bolívar dijo libertad y orden. El general Santander dijo imperio de la ley. Yo me sujeto a eso. Yo no voy a cambiar la Constitución, no me voy a reelegir, yo voy a respetar la independencia de los jueces, voy a respetar al periodismo independiente, voy a respetar y a apoyar a los empresarios y voy a traer acá incluso a los que no voten por mí en estas elecciones. E incluso a los que muestren sus sombras, se lo pregunto porque todos los seres humanos tienen luces. No pasa nada, pero es que lo vimos muy molesto cuando le sacaron algunas cosas. Yo no he botado la piedra con nadie, si tú has visto yo he estado tranquilo. Nadie puede decir que en esta campaña que yo he maltratado a nadie, que he dicho unas cosas. Usted pregona la autoridad, y esta es la pregunta de cierre. ¿Su autoridad tiene límite? Claro, la Constitución y la ley. Sencillo. ¿Y personalmente tiene algún límite? Claro, es que cuando yo, ¿es autoridad? Cuando yo, con la ayuda de Dios y el apoyo del pueblo colombiano, sea presidente de nuestra amada nación, yo tengo que asumir las obligaciones y los deberes que el cargo amerita. Tengo la obligación legal, constitucional y moral de unir al pueblo colombiano. Y eso no es con discurso. Yo voy a ser presidente también de los que voten por Cepeda y los voy a traer a la manada del tigre, cumpliéndoles los que no le cumplió ni Petro ni otros gobiernos. Un nuevo informe de la Misión de Observación Electoral reveló las zonas de las circunscripciones especiales de paz donde hay mayores alertas por violencia y fraude en el marco del proceso electoral que se avecina. Estas son las regiones que, según la Misión de Observación Electoral, presentan riesgos extremos de violencia de cara a las elecciones del mes de marzo. Nariño, Cauca, Valle del Cauca y el Bajo Cauca antioqueño concentran las mayores alertas. Analizamos es la injerencia y acciones e intensidad de conflicto por parte de grupos al margen de la ley, violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, violaciones a la libertad de prensa, que lo hacemos en compañía de la FLIP, y las afectaciones por confinamientos y desplazamientos. Y es que, de acuerdo con los resultados del riesgo electoral para las circunscripciones transitorias especiales de paz, de los 168 municipios que forman parte de ellas, 103 presentan riesgos por fraude y violencia. Eso es un 45% más de lo que vimos en 2022. Si bien en términos genéricos no son tantos municipios en comparación con hace 4 años de diferencia, y la concentración y el nivel de riesgo particularmente extrema, sí es una situación que nos genera preocupación y que debemos alertar a las autoridades de cara al proceso electoral. También hay preocupación en departamentos como Arauca, donde se han recibido reportes de algunas renuncias de candidatos por falta de garantías de seguridad, reveló la MOE. Básicamente tenemos algunos reportes de renuncias que están ocurriendo en departamentos como el Arauca, en donde están aduciendo temas de seguridad. Por otra parte, hay alertas sobre posibles fraudes y abstención en algunos territorios, especialmente donde hay presencia de grupos ilegales. La baja participación son territorios que aún mantienen retos importantes en el acceso a puestos de votación, la instalación de los mismos y las distancias que tienen que recorrer las personas votantes en estos 168 municipios, y eso nos lleva a tener promedios de participación incluso 10 puntos porcentuales menores en algunos casos que la media nacional.
La temporada de lluvias es una preocupación adicional de cara a los comicios del 8 de marzo. Según la MOE, 2.884 puestos de votación están ubicados en zonas de alerta roja, es decir que podrían verse afectadas 5,5 millones de personas habilitadas para votar, lo que equivale al 13,4% del censo electoral. Y pues en ese sentido, el registrador nacional emitió un parte de tranquilidad a la comunidad afectada por las lluvias en Córdoba. No habrá ni suspensión ni cancelación de las votaciones del próximo 8 de marzo en esa región. No vamos a suspender ni a cancelar ningún puesto de votación. En el peor escenario buscaremos escenarios alternos, lugares cerca a esos puestos de votación para instalar carpas u otras escuelas o colegios, pero para prestar el servicio y hacer que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos políticos. A propósito de la Registraduría Nacional, habilitó una nueva plataforma digital para que los ciudadanos consulten su lugar y mesa de votación para verificar si fueron designados como jurados y también para acceder a los resultados de las elecciones. Hoy en día la mayoría de los colombianos nos comunicamos a través del WhatsApp, chateamos por ahí y por eso la Registraduría hoy lanza un nuevo chatbot, un espacio justamente de comunicación para que usted pueda responder todas esas inquietudes previo a las elecciones. Pues este chatbot pretende estar al servicio del proceso electoral no solamente para el Congreso de la República, sino para la presidencia en su primera y segunda vuelta. Un chatbot que estará disponible 24 horas, 7 días. Los pasos son sencillos. Escanee este código QR que ve en pantalla. Lo dirigirá inmediatamente a WhatsApp. Ahí digita su número de cédula de ciudadanía y un menú con 8 opciones aparecerá para resolver sus inquietudes, como por ejemplo, si usted es jurado de votación o no. De un lado, es posible que el ciudadano pueda consultar su puesto de votación. En segundo lugar, este chat también permite ubicar la dirección exacta del puesto de votación al que corresponde. De otro lado, define y le dice al ciudadano el número de mesa asignada dentro de ese puesto de votación. También podrá conocer los candidatos y las listas de los partidos políticos. Incluso el día de las elecciones podrá monitorear el conteo de votos desde su WhatsApp. 1:23 p.m. En un mercado dominado por las plataformas internacionales, la aplicación Dito de Caracol Televisión cumple su primer año y confirma que el streaming también puede hablar con acento propio. Dito es la plataforma de streaming de Caracol. Se trata de una apuesta acertada dentro de este ecosistema que ha logrado integrar su señal en vivo, entretenimiento, noticias y deportes de manera gratuita dirigida a nuevas audiencias. El diferencial de toda plataforma es el contenido, que sigue siendo el principal de cada plataforma, además de la experiencia, pero el contenido de Caracol es muy potente. En su primer año ha superado las 9 millones de descargas, indicador que la ubica entre los sistemas en línea con mayor crecimiento en el país. Ya hemos logrado, por ejemplo, más de 2 millones de dispositivos conectados en un mes. Las cifras, por ejemplo, en eventos como eliminatorias y ahora tenemos los preparatorios para el Mundial y el propio Mundial también esperamos tener cifras bastante grandes, pero las eliminatorias del año pasado fueron también bastante impresionantes, así como también el lanzamiento de Desafío. A diferencia de otros servicios globales, Oferta prioriza producciones nacionales y amplía la experiencia de la televisión tradicional hacia un esquema en el que el usuario decide qué ver, dónde verlo y cuándo hacerlo. El Mundial, efectivamente, yo creo que es el gran evento de este año. Es más de un mes de partidos y que despierta también esta idiosincrasia colombiana, donde la gente está unida. Yo creo que además del Mundial tenemos también otros hitos bastante importantes, las elecciones, por ejemplo, que van a también mover mucho por el momento que vive el país y el mundo. Entonces creo que va a ser un ambiente interesante también, importante para poder estar enganchado en lo que dicen los precandidatos, las entrevistas, lo que sale en noticiero. También tenemos a otro nivel. Tras su lanzamiento, Dito continúa ampliando su oferta en escenarios donde el consumo crece y la competencia por la atención del usuario es cada vez más exigente. Nos emociona lo que viene. Feliz tarde, los saludo desde la carrera 45.
historia de Joselito, ese pintoresco personaje que cobra vida cada año y muere un martes de carnaval. Como ya les dije, sentimientos encontrados, felicidad por un carnaval que acabamos de vivir, una fiesta llena de tradiciones, de alegría, también de todo lo que nos aportó nuestra reina Michelle Char Fernández, y tristeza porque ya hoy se acaba. El cortejo fúnebre es aquí, hoy viudas, mujeres que han hecho parte de la historia de Joselito lo lloran y lo despiden, pero su viuda oficial, Michelle Char Fernández, tiene otra actitud, rabia, porque dice que Joselito se muere un martes de carnaval, arruinando el último día de su celebración. Por otro lado, quiero contarles que ya tenemos nueva reina popular. Fue elegida anoche en un majestuoso espectáculo en la Plaza de la Paz. En una noche cargada de identidad, tradición y la alegría de la fiesta más grande de Colombia, Giselle Vega Castro del barrio Galán fue coronada como la reina popular del Carnaval de Barranquilla 2026. ¡Del barrio Galán! Giselle es técnica en salud pública de 24 años y fue seleccionada por el jurado en medio de una puesta en escena inigualable con más de 10.000 personas en la Plaza de la Paz. Siento demasiado feliz y ya para mí era un orgullo representar a mi barrio Galán. Ahora poder representar a todos los barrios de Barranquilla, de verdad es una emoción inexplicable. El show de coronación llamado Los Sonidos del Barrio exaltó la fuerza del tambor ancestral, la salsa, el merengue, la champeta, los picós y la verbena. Y en medio de este despliegue de goce y sabor carnavalero, la nueva soberana fue proclamada como la representante del corazón popular de la ciudad. El sueño que quiero cumplir, la verdad, quiero tener mi estabilidad, ya sea laboral, y brindarle la capacidad de darle una estabilidad también a mi hermosa madre, darle esa estabilidad económica para que ella no tenga que trabajar, sino sea yo la que la ayude. Una celebración maravillosa que integró los barrios populares de La Arenosa. Seguimos en esta celebración, en este desfile, pero quiero contarles, hay buenas noticias porque han aumentado las cifras en ventas y nuestro compañero Argemiro Pion nos tiene todo el informe y el reporte sobre este tema en este carnaval. Así es, Liliana, mire, y siguen de fiesta los comerciantes, porque la rumba continúa hoy, martes de carnaval, con el entierro de Joselito. Aquí donde yo me encuentro, por ejemplo, los establecimientos se están alistando para lo que será la rumba que se enciende en contados minutos hasta altas horas de la noche para despedir a Joselito, y los comerciantes reportan incremento en ventas de hasta un 30% en comparación con lo que vendieron el año pasado. Es decir, cifras históricas en ventas deja este carnaval 2026 aquí en la ciudad de Barranquilla, en sectores como hotelería, en restaurantes, establecimientos nocturnos y pare de contar. El carnaval de Barranquilla no es solo jolgorio y tradición. Esta fiesta cultural se ha convertido en una punta de lanza para la dinámica comercial de la ciudad. Este año se estima un impacto económico por encima de los 800.000 millones de pesos. Los estaderos, las tabernas, los bares, los sitios de aglomeración para compartir, las tiendas, todo el mundo da un parte de satisfacción porque las ventas se incrementaron en unos casos por arriba del 30%, en otros el 20%, en otros el 15%, pero todo el mundo tuvo un incremento en sus ventas precisamente por la dinámica que se desarrolló este año con el carnaval. El sector hotelero fue otro de los beneficiados durante el carnaval. Miles de turistas nacionales y extranjeros llegaron a Barranquilla para disfrutar de la fiesta. Se nota el progreso en esta ciudad, la gente, los paisajes, la alegría de la gente en este carnaval. Hemos pasado muy rico, hemos gozado y de verdad es como dice, quien lo vive es quien lo goza. Venimos del estado de California, Estados Unidos, y venimos aquí a compartir con nuestra gente colombiana, disfrutar de ese calor de ambiente y alegría. Carnaval. Este año el carnaval tuvo más de 1.800 eventos, entre desfiles, conciertos musicales y fiestas en los barrios. La Secretaría de Cultura del Distrito entregó un balance positivo. Entre precarnaval y los carnavales, lo que ha transcurrido de ellos, 3.500.000 personas en los distintos eventos, marca ciudad, en las distintas localidades y territorios. Significa entonces que la fiesta tiene un poder de convocatoria, tiene una apropiación y que conserva sus tradiciones, sus patrimonios y sus saberes, como hemos luchado desde el gobierno distrital para sacarla adelante.
Los artesanos también reportaron una reactivación económica durante el carnaval. Bueno, pero lastimosamente no todo es bueno. Por algunas personas que no saben celebrar, la policía reporta que ha recibido cerca de 900 llamadas para atender riñas y en el municipio de Campo de la Cruz tuvieron que suspender el carnaval por alteración de orden público y decretaron ley seca. Pero bueno, sigue la fiesta hoy aquí en diferentes puntos de la ciudad de Barranquilla para despedir a Joselito en este martes de carnaval. Hoy en la Plaza Caracol desde Cartagena recibimos a Tatiana Villarreal. Ella es candidata al Senado de la República por el movimiento Salvación Nacional. Tatiana, bienvenida a este espacio. Usted es médico internista con más de 15 años de experiencia, de trayectoria en el sector salud. ¿Y ahora por qué quiere llegar al Congreso? Gracias por la invitación, Isaac. Queremos llegar al Senado de la República a ser la voz de los pacientes que han sido afectados en esta crisis humanitaria. Queremos ser la voz del talento humano en salud que ha sido maltratado por años. Pero sobre todo queremos llegar con propuestas concretas que pongan fin a la crisis y nosotros sabemos cómo hacerlo. Si usted llega a ser senadora, usted plantea una reforma a la salud. ¿Cómo sería esta reforma? Una reforma de acuerdos, donde se sienten en la misma mesa los diferentes actores del sistema. Asociaciones de pacientes, su voz es importante. Talento humano en salud, aseguradores, con una mesa técnica permanente que nos permita llegar a un sistema de salud sostenible, viable y humano. Usted pone de manifiesto que su principal preocupación son los pacientes y para ello también propone la creación de una unidad de reacción inmediata en salud. ¿Cómo funcionaría esto? El no hay se tiene que acabar. La principal dificultad que enfrentan los pacientes en Colombia hoy son las barreras del acceso. La unidad de reacción en salud no es una entidad nueva, es la articulación de las capacidades del Estado, Supersalud, Personería y Contraloría, que ante una denuncia acudan en la atención de ese caso y eliminen la barrera del acceso que está enfrentando el paciente. 4 horas para urgencias vitales, 48 horas para urgencias no vitales. Una de sus propuestas también es poner en marcha un fondo de estabilización. ¿En qué consiste esto? En salud, las emergencias son cíclicas. No va a ser la primera emergencia que enfrentemos, pero tenemos que prepararnos, especialmente desde lo financiero. Se debe generar un fondo de estabilización macroeconómico con fondos estatales que nos permita prepararnos ante emergencias como pandemias, desastres naturales o incluso episodios de desfinanciamiento, que nos permitan seguir adelante cuando estas emergencias se presenten. Eso es prudencia, pero también planeación. Tatiana, hablemos de salud mental. ¿Qué propuestas hay para aquellos jóvenes, adultos, incluso niños y niñas que se han visto afectadas por la salud mental? La política pública de salud mental para los jóvenes es fundamental. Tenemos que proteger a nuestros adolescentes de que inicien el terrible camino de las drogas. Cada vez que una persona comienza el consumo de drogas, su proyecto de vida se ve truncado. Vamos a presentar proyectos de ley que favorezcan la implementación de avanzadas en los territorios que identifiquen a los jóvenes en riesgo, los saquen de los entornos hostiles y los lleven a prevenir este consumo. Tatiana, rápidamente, ahí está la cámara para que le cuente a los televidentes cómo aparecerá en el tarjetón el próximo 8 de marzo. Este 8 de marzo pidan el tarjetón del Senado, busquen el logo de Salvación Nacional, la lista del tigre y el número 6 y defendamos juntos la salud de Colombia. Es Tatiana Villarreal, médico internista con más de 15 años de experiencia en el sector salud y que ahora le apunta a llegar al Congreso de la República por el movimiento Salvación Nacional. Más adelante, con más candidatos aquí en la Plaza Caracol. El Bus Colombia ya está en Cartagena, recorriendo las calles y escuchando a su gente. Pues Isaac Rivera y Alfonso Cárcamo están ahí y una de las principales preocupaciones de la comunidad es la seguridad. Alfonso, Isaac, ¿qué le dicen en territorio? Ana Milena, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues hemos conversado con la gente en las calles y definitivamente se han planteado muchas necesidades, pero ojo, también han mostrado una intención firme a no desfallecer, a seguir luchando por tener una mejor Cartagena. Los saludamos desde las murallas de esta hermosa ciudad, pleno centro histórico de la capital del departamento de Bolívar, con mi compañero Isaac, la cara de Cartagena aquí en ese territorio. Isaac, muy buenas tardes, bienvenido a Noticias Caracol.
Caracol. Bienvenido a Cebus Colombia. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos frente al Baluarte de San Francisco, una de las edificaciones, de las fortificaciones más emblemáticas de Cartagena, pues que en su momento fueron construidas para defender a la ciudad de los ataques españoles y que hoy es un sitio turístico muy concurrido porque tenemos una vista hacia el mar muy bonita, hacia el sector de Boca Grande, pero también estamos aquí frente a la Plaza de Santa Teresa, muy concurrida turísticamente. Isaac, bueno, Cartagena tiene sin duda alguna muchas cosas positivas, pero no hay que olvidar ni tratar de ocultar esas cosas también negativas que hoy afectan al territorio. Uno de los problemas más grandes es la desigualdad, el tema de la informalidad, del desempleo. Es la segunda ciudad con mayor desempleo, con un 14%. Usted estuvo hablando con la gente y pues veamos qué fue lo que le dijeron frente a esta problemática. Más allá de murallas, monumentos coloniales y playas de postal, Cartagena también tiene realidades que contrastan con su imagen turística. La ciudad, que se promociona como el principal destino del Caribe colombiano, carga al mismo tiempo con el peso de ser una de las capitales más desiguales del país. La desigualdad se mantiene por encima del 52% y también tenemos un caso de pobreza extrema que ha subido de forma constante en los últimos 3 años. Nosotros también tenemos unas necesidades acá que queremos que también sean hechas y que se realicen para que las personas que vivimos, que hemos vivido muchos años aquí en el barrio, también podamos vivir de otra forma y ser más felices. Según cifras del DANE, en Cartagena el 48% de los ocupados gana menos de un salario mínimo, un 14% recibe exactamente el mínimo y apenas el 37.8% recibe más de un salario mínimo. Mi esposo se gana 70.000 pesos. ¿Diario? Sí, diario. Con eso compramos arroz, que si 20.000 o 15.000 pesos de carne, comemos condimentos, que si para merienda de los niños. ¿Y si alcanza esos 70.000 pesos diarios? Bueno, realmente no alcanza. Hoy 4 de cada 10 cartageneros son pobres y de esos 4 cartageneros, 1 cae en la pobreza extrema, que es aquella pobreza en donde no te alcanza el dinero ni siquiera para consumir ese mínimo calórico que te permite levantarte el otro día. Expertos aseguran que la pobreza tiene una estrecha relación con la informalidad laboral. Mientras la informalidad en las ciudades principales del país, como es el caso de Medellín y Bogotá, está cerca del 30%, en Cartagena tenemos una informalidad del 50%. Dentro de ese 50% está la señora Teresa Herrera. Ella dice que hace todo lo posible por rebuscarse el día a día para sostenerse no solo a ella, sino también a su esposo, su hija y a sus 2 nietas. Mi esposo trabaja en el mercado y yo trabajo aquí en la casa vendiendo almuerzo, hago sopa los fines de semana, vendemos carne fría, alquilamos piscinas y ahí vamos. Y entre la población masculina, el mototaxismo se ha consolidado como una de las principales actividades de subsistencia. No hay trabajo para pagar un arriendo de 500.000 y 600.000 pesos, porque ahora mismo no lo tenemos. Desde estos barrios, la comunidad también levanta la voz para pedir servicios públicos como la energía, vías pavimentadas y mejores condiciones de vida. Nos hacen saber que nos van a reubicar, que porque estamos en zona de alto riesgo, por lo que estamos en zona de la Ciénaga de la Virgen, pero como cartageneros merecemos también una vivienda digna. Las autoridades reconocen que más de 400.000 cartageneros presentan dificultades económicas y desde la administración distrital aseguran que para disminuir brechas le han apuntado a la inversión pública. Alfonso, pero mire, otra de las problemáticas que más preocupa en la ciudad tiene que ver con la inseguridad. Según cifras oficiales, tan solo entre el 2024 y 2025 se reportaron más de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y recordemos que recientemente una de las estrategias que se lanzó aquí en la ciudad fue sacar a la Infantería de Marina a las calles precisamente para contrarrestar todo tipo de delitos. Usted precisamente salió a las calles, conversó con las personas y habló con los familiares de una niña que fue víctima de la violencia. Veamos el siguiente informe. La inseguridad y la violencia en Cartagena lastimosamente terminan golpeando a una generación joven que nada tiene que ver con una ciudad en donde persisten los robos, homicidios y extorsiones. Audris Lara, una niña de 11 años, se salvó de morir en medio de un ataque sicarial en su barrio. Allí una bala perdida le dejó secuelas imborrables. Hicieron un atentado a uno de los vecinos.
una de las balas penetró en el brazo derecho de la niña, afectándole los pulmones y la lesión más grave fue la medular. Las heridas físicas no fueron las únicas que marcaron a esta familia. Fue muy duro para nosotros, de hecho la niña aún todavía tiene alguna secuela. Cuando ella está rodeada de muchas personas, que escucha moto, ella aún recuerda el episodio que ella pasó y es muy difícil. Pero bueno, desafortunadamente en esta vida hay que saber sobrevivir. Según la Policía Nacional, en Cartagena hay un poco más de 1 millón de habitantes y en 2025 fueron asesinadas 259 personas, ajustando una tasa de homicidios de 33,68 por cada 100.000 habitantes. Si se compara este dato con ciudades como Medellín, que tiene más de 2 millones de habitantes y cerró el 2025 con 325 asesinatos, la ciudad amurallada está sumida en una crisis de seguridad que preocupa a los expertos. Eso es una tasa muy alta en comparación con el número de habitantes, que tenemos 1 millón de habitantes, en comparación con otras ciudades como Cali, como Barranquilla o incluso Bogotá, pues que superan el 1 millón de habitantes que tiene Cartagena. La pobreza y la falta de oportunidades serían piezas claves en esta problemática. En el marco de la pandemia también hubo una serie de situaciones de profundización de la pobreza, de la desigualdad, que hacen que hoy en la ciudad confluyan varios factores de contexto. Por un lado, la situación de inseguridad territorial, relacionada, si se quiere, con el conflicto armado, pero de otro lado está un factor social relacionado con la profundización de la pobreza y la desigualdad. En cuanto al hurto, según cifras de ASO Capitales, el año anterior fueron atracadas más de 6.200 personas en Cartagena, un delito que, aunque tuvo una reducción del 7% frente al 2024, sigue preocupando a los cartageneros. La verdad estamos sintiendo un impacto bastante fuerte, más que todo en los barrios marginados de la ciudad, es donde más se ven los casos. El hecho de que uno no pueda salir a las calles con tranquilidad, los jóvenes a las universidades, por lo menos mis hijas salen a estudiar y uno está con la preocupación porque mucha inseguridad en materia de incluso hasta en las mismas casas, las calles, que llegan en cualquier hora a atracar. Otro delito que alarma a Cartagena es la extorsión, que en el año 2025 tuvo un incremento cercano al 74% con más de 279 casos, según ASO Capitales. Por estos flagelos, la ciudadanía pide mayor presencia policial y los expertos una mayor atención del Estado para reducir los altos índices de violencia e inseguridad. Isaac y televidentes, pero lo primero que hicimos nosotros al llegar aquí a Cartagena fue conversar con los jóvenes, con esa generación futuro y presente de la ciudad amurallada y, por ejemplo, una de las cosas que nos dijeron es que les da miedo la falta de oportunidades, que cuando acaban la universidad pues no tienen qué hacer aquí en la ciudad. Alfonso, son jóvenes líderes, muchachos que tienen menos de 26 años y que de alguna u otra manera han tenido cierto impacto en los sectores en los que viven y precisamente aprovecharon este espacio para contarnos cómo es el país que sueñan. Hoy el turno es para Cartagena, la ciudad amurallada, la heroica, ojo, la primera ciudad libre de nuestro país, una ciudad con más de 1 millón de habitantes que se ha convertido en ejemplo para toda la región en cuanto al turismo, pero que también tiene diferentes problemáticas. Nos encontramos aquí en el Muelle de los Pegasos, que para 1790 era el principal puerto de la capital del departamento de Bolívar y hoy es uno de sus principales atractivos turísticos. Vamos a hablar con jóvenes sobre la ciudad, cómo la perciben y empecemos por el tema del turismo, una ciudad que va creciendo. Solo entre 2025 y el año 2026, en enero, más de 1.6 millones de turistas llegaron a Cartagena. ¿Sienten que eso causa un poco de presión a la ciudad? ¿Están preparados para ese crecimiento acelerado? Estamos preparados, pero definitivamente hay que invertir en un turismo sostenible, que no afecte nuestros ecosistemas y que sus ganancias se reflejen también en nuestras comunidades fuera del centro histórico. Hay un punto muy importante y es que parece que Cartagena creciera en turismo solo para esa zona donde nos encontramos, por el centro histórico. ¿Ustedes consideran lo mismo o cómo lo ven como jóvenes? Yo personalmente, desde mi perspectiva como joven, también reconozco que Cartagena tiene un potencial turístico grandísimo, pero que ese potencial turístico no ha logrado permear en riqueza que se genera a la gran mayoría de la población, porque el beneficio que genera el turismo se queda sobre todo en los clústeres turísticos que por lo general son capitales extranjeros y los cartageneros que trabajan en el turismo en su gran mayoría lo trabajan desde la informalidad. ¿Ustedes cómo perciben esa situación? Desde el gobierno distrital se ha venido preparando a Cartagena para abrirle las puertas a todos los turistas que puedan llegar aquí a esta hermosa ciudad.
El turismo se está viendo lastimosamente concentrado en este sector. Yo creería que del gobierno distrital se podría hacer un turismo más comunitario para que todos esos turistas que llegan aquí a esta ciudad puedan llegar a los barrios, conocer las culturas y conocer de frente cómo es Cartagena. ¿Usted qué opina sobre esa situación, esa problemática? Bueno, sí, Cartagena desafortunadamente tiene un turismo muy centralizado. Entonces lo que tenemos que hacer desde el gobierno es plantear rutas urbanas para que también muestren esa esencia del cartagenero, el cartagenero común, porque también la belleza está en lo cotidiano. Bueno, hay un tema que también va de la mano, es muy cercano a ese, es el tema de la informalidad, del desempleo, una ciudad con pocas oportunidades. ¿Ustedes cómo lo perciben como jóvenes? Una ciudad que cerró el último trimestre del año pasado con 14% de la tasa de desempleo. ¿Preocupa eso? Es preocupante, definitivamente. Actualmente también tenemos una brecha de género bastante amplia. Lo ideal es que también busquemos alternativas de crecimiento económico en torno a los emprendimientos de muchos jóvenes. Y asimismo que los jóvenes que estudian 5 años una carrera no terminen trabajando en empleos que no están directamente relacionados con lo que estudian. ¿Sienten ustedes lo mismo? Sí, yo también siento lo mismo. Indudablemente Cartagena cerró lastimosamente el año pasado como la segunda ciudad con mayor desocupación del país y además tenemos una informalidad que está por encima del 49%. Estas dos problemáticas afectan en mayor medida a los jóvenes y el llamado que se hace desde las juventudes al gobierno distrital y al gobierno nacional es que se empiecen a implementar políticas públicas de primer empleo que logren generar un tejido productivo que garantice un acceso digno a trabajos para los jóvenes. Perfecto. ¿Usted qué opina sobre eso? ¿Hay o no hay oportunidades? Cartagena es una ciudad con oportunidades, pero se necesita más. Lastimosamente a veces lo que se hace no es suficiente porque nuestra población es grande, pero hay que resaltar que de la administración se implementó algo que se llama Mi Primera Chamba, que eso busca que los jóvenes cuando terminan su actividad estudiantil, cuando van a terminar la universidad, puedan tener acceso a un empleo y una experiencia laboral. Bueno, eso es una gran estrategia, pero ¿usted qué opina? ¿Qué se debe reforzar para mejorar esa problemática? Bueno, sí, desafortunadamente Cartagena en cuestión de desempleo tiene una brecha muy grande, pero en cuanto a la juventud la cifra está disminuyendo, ¿sí? Gracias a diferentes iniciativas que tiene la alcaldía, la administración, como la que lo dijo ya mi compañera, Mi Primer Empleo. Esta iniciativa es muy gratificante, pero ¿qué pasa? Desafortunadamente el sector público no tiene tanta cabida para la desigualdad, la desempleabilidad que tiene la sociedad. Entonces tenemos que buscar no solamente el de lo público, sino que también llamar al sector privado, venga, ¿de qué manera podemos trabajar por la juventud cartagenera? Hoy en día Cartagena tiene uno de los mejores puertos del mundo, una potencia turística inmensa, pero ¿quiénes son los que están trabajando? Entonces eso también se genera, también va de la mano con la deserción escolar, ¿ya? Porque sí, listo, tenemos una gran potencia turística, pero ¿quiénes son los que están trabajando? Entonces también tenemos que crear mano de obra calificada para que ocupe estos puestos. Hay un tema también que atañe a la costa en general y es el tema de los servicios públicos. En Cartagena no es la excepción, servicios públicos carísimos, según lo dice la gente también en las calles, unas tarifas altísimas, impagables. ¿Qué hacer frente a eso para recuperar de pronto esa facilidad de acceso a los servicios públicos? En términos de políticas públicas debemos hablar de que debe haber una compaginidad entre el salario y el costo de vida dentro de la ciudad. Cartagena es una ciudad que definitivamente no puede seguirse sosteniendo bajo el salario mínimo, porque los costos no obedecen a lo que se gana una persona de estrato medio bajo. Eso no tiene correlación. Entonces, definitivamente lo que hay que implementar es crear políticas públicas direccionadas a esto. Sí, bueno, Cartagena tiene un costo de vida muy elevado, en primer lugar por la presión inflacionaria que genera el turismo y en segundo lugar por el tema de los servicios públicos. Toda la costa caribe de Colombia está sufriendo el flagelo de unos servicios públicos, sobre todo el tema de la energía muy caros, pero concretamente en Cartagena el servicio público del transporte masivo tenemos el más caro del país y el llamado tanto al gobierno nacional como al gobierno distrital, primeramente al gobierno nacional, es que se renegocie los pactos y los contratos que se tienen con los operadores de prestación del servicio de luz y lo mismo con el gobierno distrital con el tema de Transcaribe. ¿Usted qué hacer para mejorar esto? En Cartagena el costo de vida es muy elevado y vemos que muchas familias día a día trabajan, como dicen vulgarmente, con las uñas. Y como trabajan con las uñas, se les hace muy difícil pagar las cantidades exorbitantes que muchas veces vienen los servicios públicos, lo que es la luz. Cartagena se está viendo afectada
demasiado fuerte por los servicios tan costosos que aquí está. Yo creo que desde el gobierno nacional y aquí junto con el gobierno distrital se tienen que crear políticas públicas que vayan direccionadas a reducir los costos de los servicios tan elevados que hay aquí en esta ciudad. Bueno, sí, desafortunadamente Cartagena hoy en día es una de las ciudades con la tarifa eléctrica más alta. Lo que debemos de hacer es una revisión a los sistemas eléctricos debido a que pues esto es lo que nos están cobrando nosotros como ciudad. El gobierno nacional tiene que ponerle la lupa a estas empresas reguladoras de la energía para que también teniendo en cuenta los estratos de la ciudad y el bolsillo también de los ciudadanos tenga unas tarifas totalmente justas. Bueno, chicos, vamos a rescatar en esos momentos algo positivo de la ciudad que tiene muchas cosas, el turismo, las playas, esos ambientes tan hermosos que tiene el de Cartagena. ¿Qué ofrecer en Cartagena? ¿Qué rescata usted de su ciudad para que la gente siga visitándola? Cartagena tiene comunidad y eso es algo que definitivamente no se puede comprar. Tú lo puedes encontrar en cada esquina y el turismo se puede desplazar a las comunidades que también tienen comunidad. ¿Usted qué rescataría? Cartagena indudablemente es un nido cultural histórico, entonces la invitación a todos los colombianos es a que vengan a conocer Cartagena, pero no la Cartagena que normalmente se conoce, sino la Cartagena de los barrios, en donde se inventó y se hace todavía la champeta, en donde tenemos la gastronomía local y también es una invitación al gobierno a que se empiece a promover un turismo mucho más comunitario. Cartagena sin duda alguna es una ciudad hermosa, una ciudad de gente alegre, de gente trabajadora, de gente pujante. Aquí en Cartagena se respira alegría y la invitación a todo el país es que puedan venir a esta Cartagena que podemos ver aquí atrás, pero la Cartagena real, la Cartagena que se encuentra en los barrios. Cartagena es una ciudad hermosa. Cartagena es una ciudad que aunque la desigualdad está presente, nunca falta la sonrisa, nunca falta el partidito de fútbol en las canchas, nunca falta la reunión de amigos en la esquina y eso es lo que hace Cartagena. Cartagena es el ciudadano que día a día se levanta con la esperanza de construir un mejor futuro para sus hijos y su familia. Esto es Cartagena, la ciudad que aunque no hay tantas oportunidades, es la ciudad donde se respira, como lo dijo mi compañera, alegría, comunidad y hermandad. Bueno, ahí están los retos sobre la mesa, pero también las fortalezas de Cartagena. Muchísimas gracias por el espacio. Este es el país de los jóvenes en el Bus Colombia. 2:10 de la tarde, seguimos desde Cartagena en este Bus Colombia en Noticias Caracol y a esta hora para hablar de todos esos problemas que ya están servidos en la mesa nos acompaña el señor Gustavo García, investigador económico de la Universidad de Cartagena. Bienvenido a este Bus Colombia. ¿Cómo analizar estas problemáticas? Por ejemplo, el de la informalidad que le duele tanto a los cartageneros. Bueno, la ciudad tiene un gran potencial. Y yo creo que esa informalidad se puede disminuir generando un empleo de mayor calidad. Con esas potencialidades que tiene Cartagena puede perfectamente generar una política de atracción de inversiones para que más empresas se localicen acá y generen más empleo. Es decir, lo que aquí falta son más empresas, ¿cierto? Para que generen ese empleo estable y logre disminuir la informalidad. Gustavo, aprovecho para preguntarle por las finanzas de la ciudad. El Consejo de Cartagena le aprobó a la alcaldía un cupo de endeudamiento de 1.5 billones de pesos. Es el cupo de endeudamiento más alto que hasta el momento se le ha aprobado a un alcalde en la historia de Cartagena. Y precisamente con esa plata lo que se busca es financiar todos esos proyectos que busca dejar el alcalde Domecq Turbay en su legado. ¿Usted ve viable este cupo de endeudamiento o podría ser contraproducente? Bueno, es positivo en el sentido de que la ciudad, en el anterior gobierno, del anterior alcalde, William Daud, él saneó las finanzas, ¿cierto? Fue una alcaldía que ejecutó poco y este alcalde pues encontró unas finanzas sanas, más o menos el 4% sobre el presupuesto, lo que es un muy buen indicador. Entonces para mí es viable y creo que es el camino correcto, es decir, la ciudad se está endeudando pero para generar una obra de infraestructura que a su vez te generan empleo y que la sacan de ese letargo en el que estaba la ciudad, porque aquí hubo un tiempo de mucha inestabilidad, muchos alcaldes, y estos han logrado, William Daud y el Domecq Turbay, pues van a poder terminar su periodo, y entonces se están viendo las obras, ¿cierto? Hay muchas obras en la ciudad, el Gran Malecón, vías, infraestructura deportiva, infraestructura educativa. Eso es muy positivo para la ciudad porque nos estamos quedando atrás frente a ciudades como Montería, como Barranquilla, y creo que eso nos pone a la vanguardia con esas ciudades. Hay un tema y es que el turismo, por ejemplo, especialista, ha venido creciendo de manera acelerada aquí en la ciudad y eso es bueno, pero no para todo el mundo, según dice la gente en la calle, porque está dividiendo de manera definitiva y drástica a la ciudad en casi que dos Cartagenas, una que es esta donde nos encontramos y otra que está sumida en la pobreza. ¿Qué hacer para superar esta situación?
Bueno, realmente la ciudad tiene que hacer, además de estas obras de infraestructura, tiene que, como lo planteaba antes, hacer unas políticas muy fuertes de atracción de inversiones, de formalización, de tal manera que vengan más empresas. O sea, la manera en que la ciudad supere ese problema es que haya una mayor actividad económica con mayor empresas. Y paralelo a eso, creo que es muy importante un proceso de cualificación del capital humano y que estas carreras o procesos de formación que se den estén alineados con los sectores productivos de la ciudad. Perfecto, especialista Isaac, precisamente hablando de turismo, la gastronomía es importantísima en ese sector aquí en la ciudad de Cartagena y justamente nuestros compañeros de Caracol en Vivo estuvieron paseándose por la plaza de Basurto. Allí encontraron todos los detalles, los sabores, esos secretos de la gastronomía cartagenera y veamos pues qué nos tienen por contar a esta hora del día. El Bus Colombia llegó a la ciudad de Cartagena para hablar con su gente. Y no hay nada que represente mejor esta ciudad que su gastronomía. Bueno, acá de Rosa Primorosa tengo carnero, carne guisada con papa, pescado en zumo de coco. Salpicón de tiburón, carne en posta, gallina criolla. Esta es sapita de hueso, mi amor. Arroz de marisco, caito guisado, mote. Y es que cuando uno camina los pasillos del mercado de Basurto es posible encontrarse con lo más puro de la cocina tradicional ancestral cartagenera. Doña Ana María, ¿usted qué está haciendo allí? Arroz de marisco. Este es de la comida tradicional del mercado de Basurto. Está compuesto por langosta, jaiba, pulpo, calamar, caracol, camarón, pescado. El mercado de Basurto es el principal centro de abastos de Cartagena, generando más de 35.000 empleos. Allí, la comida se sirve en el corazón de la plaza, impulsando sabores únicos atendidos por cocineras locales. ¿Cuántos años lleva usted acá en la plaza? Bueno, este es mi mamá, de Teresa. Mi mamá murió estando aquí. De traslado de Mercado Vivo hacia acá tenemos 46 años, estando aquí tenemos 28 años. ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar acá? Lo que usted ve aquí, a mí todo el tiempo de niña me gustó trabajar en comida y eso. Entre pescados y mariscos, aquí hay tradición pura. Dicen que el secreto de un buen plato son los conocimientos ancestrales. Bueno, esto es una tradición que viene de hace años, de la abuela de mi mamá a mi mamá y de mi mamá a mí. Y para conservar los sabores se cocina tradicionalmente al carbón. Es una manera que le da un toque más sutil y rico a la comida. Excelente la comida, tiene buen sabor, un buen sazón costeño. La verdad es la primera vez que vengo acá y lo que estoy probando al momento me ha parecido rica. Una langosta, creo que es una jaiba, algo de marisco acá. Inclusive va a aprender esto cómo se come porque no. Este mercado enfrenta desafíos significativos. La falta de intervención tiene en vilo a aquellos que trabajan por promover la gastronomía local. Pues una mejor dotación y adecuación del mercado, que de verdad el Estado le meta al hombro una organización, una buena limpieza. Hay jugos naturales, pero de zapote, de maracuyá. ¿Le gusta su trabajo? Claro, porque me ha ido bien y con eso me ha sostenido. Recomendado y sobre todo refrescante en el calor que hace en esta ciudad. Y más colombiano y cartagenero que eso, ¿no? La ñapa. La ñapa. En la comida de un pueblo está el alma de su gente. Basurto no es solo un mercado, es memoria viva cartagenera. Definitivamente es un verdadero gusto despedir este Bus Colombia con esa hermosa tradición, despedirlos desde aquí, desde esta ciudad heroica. Isaac, muchísimas gracias de verdad por la acogida y por mostrarnos la Cartagena que Colombia necesita ver también. Alfonso, bienvenido siempre a Cartagena y nos despedimos con esta imagen muy bonita desde las murallas, la Plaza Santa Teresa con sus edificaciones que evocan una arquitectura barroca. Al fondo vemos la iglesia San Pedro Claver, ese santo pues médico también que ayudó a todos esos esclavos africanos traídos desde como esclavos, pero también un sitio muy emblemático porque desde aquí, Alfonso, podemos disfrutar de un bonito atardecer, de un lindo atardecer con vista al Mar Caribe. Sin duda alguna, como lo dije esta mañana, Isaac, se le nota, le brota a usted el amor por su tierra, por Cartagena. Y con eso también nosotros los dejamos y pues los invitamos a que mañana sigan la ruta del Bus Colombia por Villavicencio con nuestra compañera Mayra Tenorio.
Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo hoy. Con apenas 4 meses en la presidencia de Perú, que asumió de forma interina para gobernar hasta las elecciones de abril, José Gerí está a punto de correr la misma suerte de su antecesora Dina Boluarte. El Congreso debate a esta hora 7 mociones de censura que le podrían costar el cargo. Proponen que el Congreso de la República censure al congresista José Enrique Gerí Oré. El malestar de los peruanos a través de la destitución de presidentes en la última década. 78 parlamentarios de la minoría oposición de izquierda y un bloque de la derecha pidieron la censura de Gerí por 2 casos de presunto tráfico de influencias. Que proponen la censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré. Las críticas surgieron cuando la Fiscalía le abrió en enero una investigación preliminar tras conocerse una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno. A ese encuentro Gerí acudió encapuchado. Su situación se complicó la semana pasada con otra indagación por tráfico de influencias ante su presunta intervención en la contratación de 9 mujeres en su gobierno. En el auditorio José Faustino Sánchez Carrión asistieron 87 de los 115 congresistas habilitados a votar las 7 mociones de censura contra José Gerí, de 39 años, quien se posesionó como presidente interino en agosto del año pasado tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte. Los diputados expusieron las razones en las que argumentaron que Gerí defraudó la confianza dada por el Congreso y ahora hacen control político. Y el tiempo nos ha dado la razón. Y precisamente entre los argumentos de la censura que estamos señalando, no solo se encuentran los posibles tráficos de influencias y reuniones clandestinas que además en una sesión en el Congreso de la República se han confirmado con empresarios chinos y además con intereses que involucran importantes recursos del Estado. Esa es una situación absolutamente irregular e incompatible. Las mociones se producen a escasas semanas de las elecciones generales del 12 de abril. En conversar principalmente el tema de la... Mucha atención, José Gerí acaba de ser destituido por el Congreso peruano en la sesión que acabamos de contarles y por los argumentos que les hemos descrito. Y de eso precisamente nos va a hablar María Teresa Aya, nuestra analista internacional, pues se convierte en el 8º presidente en solo 10 años que gobierna ese país. ¿A qué se debe esta inestabilidad, Teresita? ¿Por qué tumban tantos presidentes en Perú? Buenas tardes. Estas sesiones extraordinarias del Parlamento en el Perú para sustituir al presidente Gerí en este momento son y no son extraordinarias. Les cuento, son extraordinarias porque están en medio de sus vacaciones y tuvieron que concretar por lo menos a 78 parlamentarios que estuvieran de acuerdo para volver a Lima y trabajar ¿en qué? En la destitución del presidente interino José Gerí. Ahora, no son extraordinarias, ¿por qué? Porque no es la primera vez que pasa en el Perú. Es más, si nosotros miramos la historia de los últimos 10 años, vamos a ver que en los últimos 10 años ha habido 8 presidentes. En el mandato presidencial del 2016 al 2021 empezó Pablo Kuczynski, luego Vizcarra, Merino y Sagasti. Hubo 4 presidentes en 5 años. Y en el periodo constitucional, que empezó en el 2021, también empezó con Pedro Castillo y luego vino Dina Boluarte, está José Gerí y ahora estamos a la espera de que elijan un nuevo presidente del Parlamento para que asuma las funciones del presidente de la República. ¿Por qué esto se da con tanta frecuencia en el Perú? Les cuento, la Constitución permite, la vacancia, que es cuando por medidas legales y constitucionales se declara la insubsistencia de uno de los presidentes y se dice se retira del cargo. Y 2, también existe el mecanismo político que estamos viendo hoy, que es la moción de censura. Este se vota en el Parlamento y es cuando se le dice al presidente del Parlamento, en este caso, usted no tiene las capacidades, aquí estamos hablando de corrupción y delitos sexuales, lo vamos a retirar de la presidencia del Congreso, Parlamento, y por eso automáticamente deja de ser presidente. Viene luego la elección de un nuevo presidente del Congreso
que asuma la presidencia por lo que falta del periodo. Y acá les cuento algo más interesante, y es que el Perú tiene elecciones en menos de 2 meses. Esto ha generado mucha inestabilidad en ese país. ¿Por qué? Porque estamos frente a un país donde es muy fácil declarar la censura y donde la Constitución facilita la vacancia. Esto, como les digo, genera una gran falta de confianza en las instituciones y además hay un sistema de partidos donde no se quieren mucho y cada que pueden aprovechan estos mecanismos para deshacerse de su enemigo político. Y como les digo, todo a 2 meses de elecciones en donde en este momento está apuntando la derecha con Rafael López y Keiko Fujimori. Habrá que ver si estas elecciones traen algo de estabilidad política en Perú. Teresita, un enorme reto. Gracias por el análisis. Estados Unidos ejecutó 3 nuevos ataques este fin de semana contra señaladas narcolanchas. Fueron 2 bombardeos en el Pacífico y 1 en el Mar Caribe, que dejaron 11 muertos. Con estos se suman 42 ataques desde el inicio de la Operación Lanza del Sur y alrededor de 144 víctimas mortales, incluidos los desaparecidos. Estas acciones fueron aprobadas por el nuevo jefe del Comando Sur, a diferencia de las anteriores, que eran aprobadas por el secretario de Guerra. A sus 84 años murió Jesse Jackson, un ícono de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Pastor de la Iglesia Bautista, inició sus batallas junto a Martin Luther King y luego aspiró 2 veces a la presidencia. Diversos sectores políticos y sociales exaltan hoy la labor del veterano activista afroamericano. Desde el primer momento en el que le apostó a la presidencia en 1984, ya se veía que Jesse Jackson era un líder y una voz para los menos favorecidos. Mi electorado son los desesperados, los condenados, los desheredados, los irrespetados y los despreciados. Están inquietos y buscan alivio. Tras 5 décadas de liderazgo y 84 años de vida, el reverendo Jackson falleció. Lo informó su familia en las últimas horas, añadiendo que murió en paz. Jackson fue diagnosticado con Parkinson en 2017 y a finales del 2025 fue hospitalizado durante varios días por parálisis supranuclear progresiva. Jackson nació en Greensville, Carolina del Sur. Desde muy joven estuvo junto al también líder de derechos civiles Martin Luther King. Fundó su propia organización llamada la Coalición Arcoíris, PUSH. Lo condecoraron con la Medalla Presidencial de la Libertad por su trabajo por los derechos de los afroamericanos, que inspiró al movimiento en todo el planeta. Por eso, en 2023, el entonces canciller Luis Gilberto Murillo lo condecoró con la Orden de San Carlos. Jackson estuvo en Colombia en el 2013 para participar en la Cumbre Mundial Afro. En medio de su labor como un mediador para la liberación de rehenes en distintas partes del mundo, se ofreció para buscar la liberación de un marine estadounidense secuestrado por las FARC. Jackson aspiró 2 veces a la presidencia de los Estados Unidos, pero no logró conseguir la nominación del Partido Demócrata. Hoy el presidente Trump publicó un mensaje en sus redes sociales elogiando a Jackson y expresando sus condolencias con su familia. Natalia Moreno, candidata por el departamento de Cundinamarca del Pacto Histórico, lista cerrada aquí en Plaza Caracol. Natalia, bienvenida. ¿Y por qué quiere llegar usted al Congreso de la República? Juan David, muchas gracias por estos espacios. Por supuesto, queremos seguir con este gobierno del cambio. El pacto sí le cumplió a Cundinamarca y a Soacha. Te cuento, Juan David, que este gobierno, con una inversión importante, tiene más de 700 equipos de salud, equipos básicos de salud por toda Cundinamarca, recorriendo los barrios y los municipios de nuestro departamento. Pero no solamente eso, ha hecho una inversión importante en educación. Hoy la Universidad de Cundinamarca, que es pública, tiene una sede más en Soacha, pero rescató un elefante blanco que dejó un gobierno municipal en Soacha y lo puso en funcionamiento a un multicampus universitario público. Es la inversión que este gobierno, que el Pacto Histórico le hizo a Cundinamarca y que por supuesto tenemos que seguir con el cambio. ¿Qué haría usted en los próximos 4 años para Soacha?
Tenemos que trabajar en una agenda de mujer. El pacto histórico le ha dado una vía a la mujer y por supuesto ha ido fortaleciendo a través del sistema de cuidado, pero hay que ir más allá. Es importante que las mujeres que se dedican a maternar, al cuidado de su casa, reciban una remuneración económica y trabajaremos por ello. Y hay una cosa importante que pasó en Soacha, y es que Soacha pertenece a la región metropolitana. La región metropolitana es una ley que permite que se integren municipios, y hoy nos mantenemos y seguimos oponiéndonos a este sistema de integración, y por supuesto vamos a darle de baja en el Congreso. Pues Natalia Moreno está aquí entonces en Plaza Caracol, lista cerrada del pacto histórico por el departamento de Cundinamarca. 2 de la tarde, 38 minutos, y con motivo del Día del Cáncer Infantil, hoy queremos recordarles que aunque no podemos prevenirlo, entre todos sí podemos garantizar un diagnóstico y tratamiento a tiempo, sin demoras y sin barreras. Doctora Fernanda, muy buenas tardes. ¿Qué tan común es el cáncer infantil? Alejandra, buenas tardes. No es tan frecuente como en los adultos, pero existe. Escuchen bien, son aproximadamente 2.000 a 2.500 casos nuevos cada año en el país. Aparece incluso desde los primeros meses de vida y no discrimina. Por eso los papás, mamás, abuelos, cuidadores, docentes, todos, si notan algo extraño en los niños, no esperen, no pierdan tiempo, no subestimen ese instinto que les dice que algo pasa con el niño. Al final de cuentas, ustedes son los que mejor los conocen y pueden notar cambios que son sutiles, persistentes. Les cuento, el diagnóstico temprano es la herramienta más importante y poderosa para cambiar el pronóstico de estos pacientes. Cada día en nuestro país, al menos 5 niños, niñas y adolescentes son diagnosticados con cáncer. El cáncer puede ser cáncer de la sangre, que básicamente son leucemias y algunos linfomas. El cáncer más frecuente, aparte de los de la sangre, es en el cerebro. Además de ese, puede existir cáncer en órganos como los riñones, o puede haber cáncer en el hígado, en los ojos. A diferencia de los adultos, es poco lo que se puede hacer en prevención, porque precisamente poco se sabe de las causas del cáncer infantil. Pero en lo que sí se puede hacer mucho es en la detección a tiempo. ¿Cuáles son esas señales de alarma que todos los padres de familia y cuidadores deben conocer? Fiebre por más de 7 días. Palidez marcada. Si esa palidez se asocia a que en el colegio no juega, no se mueve, deja de ir al parque, sangrado en piel y mucosas. Si aparecen morados inexplicables en la cara, en el pecho, en la espalda, o son niños que además empiezan con sangrado por ambas fosas nasales, dolores en los huesos, niños que todo el tiempo les duelen las piernas, los brazos, si hay ganglios que duren más de 4 semanas o es un ganglio que crece y crece. También infecciones que no mejoran, dolor persistente de cabeza o abdomen, pérdida de peso, convulsiones, picazón en el cuerpo sin lesión aparente en la piel, sudoración abundante sin explicación, desviación de un ojo o una mancha blanca o un brillo inusual en la pupila. El llamado es, a los niños hay que creerles. Los niños prefieren jugar a estar enfermos. Si un niño decide no ir a jugar, no ir al colegio, no ir al parque por enfermedad o porque se siente mal, hay que creerle. Lo segundo es, apóyense en los colegios. Los colegios tienen un personal idóneo que está capacitado para identificar si el niño cambió y, por supuesto, consultar el servicio de salud que tengan, y si definitivamente los síntomas persisten, volver a consultar. El diagnóstico a tiempo literalmente hace la diferencia, sin embargo, aún nos falta. De acuerdo con una encuesta realizada por el Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil con el apoyo de la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social, 8 de cada 10 menores con cáncer han enfrentado dificultades para acceder a los servicios de salud. En general, de 10 niños con leucemia, en países desarrollados, 8 a 9 se curan. Sin embargo, en países como Colombia, más o menos 6 de cada 10 niños se pueden curar. En algunas zonas apartadas de nuestro país, esto puede ser tan lamentable como que solo 3 de cada 10 se curaran. De todos depende que la ruta de diagnóstico y tratamiento no presente barreras ni demoras para los pacientes. Ese es uno de los llamados de la iniciativa Quiero Ser Grande. Son muchos los retos, les comparto algunos datos. En 1 de cada 4 niños con cáncer, la familia tiene que recurrir a mecanismos legales como las tutelas para proteger su derecho a la salud. Otro dato,
4 de cada 10 han visto afectada la continuidad en sus tratamientos, lo que aumenta el riesgo de recaídas y de mortalidad. Así que la situación que enfrentan hoy estos pacientes debe movernos a todos. Muy bien, me despido recordándoles que a las 4 en punto tenemos una cita en Conscientemente a través de YouTube en Noticias Caracol en vivo para resolver todas sus preguntas sobre anorexia. Allá nos vemos, Stephanie. Allá nos vemos, doctora. 2 de la tarde, 43 minutos. El narcotráfico estaría detrás de los últimos hechos de violencia en Cali y municipios del Valle del Cauca. Así lo concluyeron hoy las autoridades luego de un consejo de seguridad y tomaron medidas preventivas. En menos de una semana, Cali fue sacudida por el hallazgo de 3 cabezas y varias extremidades, hechos que estarían ligados al narcotráfico. Esto es producto de los enfrentamientos entre bandas criminales, eso ya lo sabemos, nuestros homicidios en el Valle y en Cali, el 80%, el 76% son por acciones de enfrentamiento entre bandas criminales. Y esto se debe, por supuesto, al narcotráfico. A esto se suman el hallazgo de cilindros cargados con explosivos en zona rural de Jamundí, el homicidio de un hombre en Versalles Valle y la muerte de una menor de tan solo 7 años por una bala perdida en el mismo hecho, además de varios ataques terroristas frustrados en Cali. Tras un consejo de seguridad, las autoridades anunciaron megatomas integradas por la Fiscalía y la Fuerza Pública. Hemos logrado detectar e impedir 2 intentos de ataque terroristas en la ciudad de Cali. Vamos a seguir trabajando de manera conjunta en ese sentido, pero no se puede negar que estos ataques no están naciendo en Cali o no surgen desde Cali, surgen desde otros municipios y en algunos casos desde el norte del Cauca. Según la Personería Distrital, lo acontecido evidencia la presencia del crimen organizado y la degradación de la violencia en la capital vallecaucana. La ciudad no puede seguir siendo escenario de hechos que atenten y generen terror. De allí que urge definir quién estará al mando de la Policía Metropolitana, garantizando la continuidad y el respaldo para explorar resultados que en materia de seguridad la ciudadanía en general requiere. La Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle seguirán realizando consejos de seguridad para tomar medidas conjuntas contra el crimen. Activamos Plaza Caracol con el general en retiro Jorge Eduardo Mora de Salvación Nacional, que quiere llegar al Senado de la República. General, bienvenido. ¿Y por qué quiere estar usted en el Legislativo? Soy un ciudadano que, como muchos, están preocupados por la seguridad de Colombia. Le entregamos 36 años de nuestra vida al servicio al Ejército Nacional. Asimismo, tengo una experiencia política. Fui candidato a la gobernación de Norte de Santander, donde en tan solo 2 meses obtuvimos 116.000 votos y traemos una agenda de acción legislativa contundente, fuerte y muy bien programada con 3 pilares fundamentales. El primero de ellos, la seguridad debe ser una política de Estado. El segundo, fronteras fuertes, regiones vivas. Y el tercero, recobrar la dignidad institucional y la seguridad jurídica para los miembros de la fuerza pública. Explíqueme un poco, general, cómo es ese primer pilar, el que usted me habla de seguridad como política de Estado. Colombia lleva 60 años en guerra y la seguridad está al vaivén de los gobiernos. Es una política de gobierno, no una política de Estado. Debemos instaurar una ley de seguridad y defensa. En Latinoamérica solo 2 países no tienen una ley de seguridad y defensa, Colombia y Uruguay. Esto no puede seguir sucediendo. Tenemos un proyecto de ley de seguridad y defensa listo para instalar en el próximo Congreso. ¿Cómo lo vamos a encontrar usted? Tiene la cámara, por supuesto, para saber cómo aparece en el tarjetón. Por supuesto, hacemos parte de la lista del Tigre, Salvación Nacional, número 11 al Senado. General Jorge Mora, vamos a recuperar la seguridad de los colombianos. El general Jorge Eduardo Mora, aquí en Plaza Caracol. Llegó el momento de los colombianos que hacen historia. El municipio de Aguachica late al ritmo de la cumbia y el porro, porque allí un centro cultural mantiene vivas las tradiciones, la investigación histórica y el orgullo por las raíces de toda una región. Esta es mi esposa Juliadí Sánchez Grey, yo soy Blas Carlos Gallardo Toledo. Esta es nuestra historia. Me place estar al lado del folclore, de la cultura,
la parte histórica de Aguachica, importantísimo para que estos niños se fundamenten en el devenir de toda nuestra población aguachiquense. Hace 33 años, el profesor Blas Carlos Gallardo y su esposa Julia Sánchez crearon el Centro Cultural Eladio Vargas, con el objetivo de preservar la memoria histórica y cultural de la región. Un espacio para que ellos se recreen en la lectura, en la investigación histórica, y de paso es la sede del grupo folclórico Buturama, que hacen sus ensayos acá en danza folclórica colombiana y en música. Con ese recurso artístico humano de más de 60 jóvenes, esta organización visibiliza las características de ritmos como la cumbia y el porro, propios de la región Caribe. Para nosotros es muy primordial sus danzas, su folclore, sus comidas, sus tradiciones y su historia. Que se apasionen muchísimo de la danza, es algo que a todos nos puede hacer feliz. El Centro Cultural Eladio Vargas ha hecho un trabajo cultural que incluso lo han llevado a otras ciudades de Colombia. Por rescatar y promover el patrimonio inmaterial, Blas Carlos Gallardo y Julia Sánchez son colombianos que hacen historia. 3:24 minutos, nos enlazamos con Negocios Ditu. Nuestra querida Luisa Fernández está ahí para contarnos el contenido de esta tarde. Luisa, hola. Alejandra, muy buenas tardes. En Negocios Ditu analizaremos el crecimiento de 2,6% que registró Colombia en 2025 y que lo ubicó por encima de economías como Alemania y Suecia, según datos de la OCDE y del DANE. También revisaremos ese 9,9% de crecimiento en el sector de entretenimiento durante 2025 del Producto Interno Bruto y que fue el más jalonador durante el año 2025 que acaba de terminar. Finalmente, profundizaremos en las alertas de la Contraloría sobre las ineficiencias en el manejo financiero de la nueva EPS. Hablaremos del tema con Julián Niño, él es el Contralor Delegado para el sector salud. Ya nos vemos en segundos en Negocios Ditu. Sí, señora. Y también es momento de saber qué tendremos en Caracol en Vivo, nuestra señal digital. Ahí está Aleja Murgas. Ana Emilia, televidentes, muy buena tarde. Esa tarde en Noticias Caracol en Vivo, por supuesto, seguimos abordando la historia de Kevin Arley, pero también del panorama de otros pacientes con hemofilia, de su misma familia incluso, que están padeciendo por no contar con el medicamento que requieren para sobrellevar esta enfermedad y que también le fue negado a Kevin. También analizamos de otro lado el futuro político de Perú con la confirmación de la destitución de José Gerí, luego que el Congreso de Perú votara a favor de la moción de censura. Y finalmente, esa tarde se pueden conectar con nosotros, con el espacio para hablar de salud mental. En Conscientemente, la doctora Fernanda nos habla con expertos sobre la anorexia. Queremos escuchar sus dudas y opiniones. En minutos nos vemos. Somos Noticias Caracol en Vivo. Hasta entonces. Terminamos. A ustedes gracias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quieren seguir los hechos del día, puede conectarse a la señal digital de Noticias Caracol. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde. Feliz tarde.